Mi hermana entró a la cena de Acción de Gracias, sosteniendo la mano de mi exnovio y anunció: «Estamos enamorados». Mamá sonrió y puso un plato extra. Nadie preguntó si yo estaba bien. 6 meses después, cuando llegaron los resultados de la prueba de ADN. Toda la mesa se quedó pálida. Mi nombre es Denise Jackson. Tengo 32 años. El último día de Acción de Gracias. Mi hermana menor entró al comedor de mis padres luciendo mi anillo de compromiso. No un anillo similar. ¿El mío? La piedra central era más grande. Pero los pequeños diamantes laterales que elegí en Selwyn Avenue seguían allí. Ella tomó la mano de mi ex prometido y dijo: «Estamos enamorados». Mi madre lo besó como si ya fuera su hijo, le llenó el vaso, y Brandon me miró directamente y dijo: «Denise, siempre dijiste que harías cualquier cosa por esta familia». 14 parientes dejaron de masticar. No grité. No lloré. Me fui a casa, cerré mi puerta con llave y a las 11:52 de la noche ordené 3 kits de ADN. No porque mi hermana estuviera durmiendo con mi ex, sino porque una frase en esa mesa hizo que algo hiciera clic. Si tenía razón. Ellos no tenían idea de que la verdad dentro de esos resultados destruiría 2 familias, no una. Llegué a la casa en Providence Road a las 6 en punto. Traje el pastel de nuez que mi abuela me enseñó a hornear cuando tenía 9 años. Llevaba el vestido azul que mi madre una vez me dijo que me hacía ver demasiado seria para mi propio bien. La luz del porche estaba encendida. La corona estaba torcida. Recuerdo esa corona torcida porque mi madre no es una mujer que permite las cosas torcidas. Si la corona estaba desviada 3 grados, era porque alguien había estado entrando y saliendo por esa puerta principal toda la tarde. Y a mi madre ya no le importaba la corona. A través de la ventana de la bahía, ya podía ver la mesa del comedor. Y eso fue lo primero que no encajaba. Había 8 platos, no 7. Mi madre había puesto un invitado extra sin decírmelo. Me quedé en el porche 4 segundos más de lo necesario. Conté los platos 2 veces. 8. Toqué el timbre. Ella me recibió en el vestíbulo con un beso en la mejilla que aterrizó demasiado alto y demasiado rápido. Pon el pastel en el aparador, cariño. Quiero que se vea bien esta noche. ¿Bien? Había usado esa palabra 3 veces en los 2 mensajes de texto que me había enviado esa semana. Pensé que estaba hablando del pastel. Me equivoqué. La casa olía a salvia, mantequilla tostada y el tipo particular de vela que mi madre solo enciende cuando quiere que una habitación se sienta como una revista. La alfombra del vestíbulo había sido aspirada en una dirección. La forma en que aspira cuando espera que suceda una fotografía. Colgué mi abrigo en el gancho de latón. Puse el pastel donde me dijo que lo pusiera. Mi padre estaba en su sillón reclinable fingiendo ver fútbol. El volumen estaba demasiado bajo para un hombre que realmente ve fútbol. Se levantó cuando entré, me sostuvo por los hombros un segundo demasiado tiempo y dijo: «Hola, D». La forma en que un hombre se despide. Todavía no lo registré. Lo archivé. «Papá, ¿estás bien?» «Estoy bien, cariño». «Estás guapa». Nunca decía guapa. Decía agradable o decía elegante. O decía que ese color te queda bien. Guapa era una palabra para extraños. Miró más allá de mí cuando lo dijo y por medio segundo sus ojos se dirigieron a la escalera como si estuviera comprobando que nadie bajaba. El Burdeos ya estaba abierto. Mi madre solo abre esa botella para bodas, funerales y la Pascua para la que quiere que vuele su hermana. Llevaba 2 horas respirando. Lo recuerdo porque me dijo sin que yo le preguntara 2 veces que había estado respirando desde las 4. Cuanto más explicaba, menos le creía. Mi tía Evelyn estaba en la cocina. Es la hermana menor de mi padre, 61 años, divorciada 2 veces.
Y la única persona en mi familia que alguna vez me hizo preguntas de seguimiento. Cuando entré, sostenía el termómetro del pavó, y no levantó la vista de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, me sostuvo la mirada un segundo completo más que cualquier otra persona y me dio una mirada que nunca en mi vida había visto en su rostro. Un pequeño, casi invisible, movimiento de cabeza. No el tipo que le das a un niño que se acerca a una sartén caliente. El tipo que le das a alguien que está a punto de bajar de una acera al tráfico. Dije, ¿qué? Ella dijo, nada. El pavó está listo. Se volvió hacia el horno. Sus hombros estaban demasiado tensos. Debería haber insistido. No lo hice. Pensé que lo que sea que estuviera mal podría esperar hasta después del pastel. A las 6:47, sonó el timbre. Lo que más recuerdo de ese momento no es la puerta abriéndose. Es mi madre. Se levantó demasiado rápido. Sus rodillas golpearon la parte inferior de la mesa con la suficiente fuerza como para que él Burdeos se ondulase. No se disculpó. No se frotó la pierna. Cruzó el comedor de la misma manera que una mujer cruza una habitación cuando ha estado ensayándola. Caminata durante semanas. Finalmente, dijo en voz baja para nadie. Chloe entró primero. Llevaba un vestido color arándano que reconocí de una fotografía en el teléfono de Brandon hace 2 años. En ese entonces, yo era la mujer a su lado. La fotografía había sido tomada en la boda de su prima en Asheville. No había sido invitada a esa boda. Le había preguntado a Brandon quién era la mujer en el fondo y él había dicho. Solo la novia de alguien. La novia había estado usando ese vestido. Ahora mi hermana llevaba ese vestido. En su mano izquierda había un anillo que había devuelto en abril. Dentro de una caja de terciopelo, dentro de un sobre acolchado. Dentro de una carpeta de manila marcada no reabrir. La piedra central había sido cambiada, una más grande, más fría, mal engarzada. Los pequeños diamantes satélite que yo misma había elegido en la joyería de Selwyn Avenue seguían allí. Ella no me miró a los ojos. Brandon entró detrás de ella. Llevaba el cardigan gris que yo solía lavar todos los domingos porque sudaba en lana. Su boca se movía como si intentara encontrar una forma para una palabra que no existía. Estaba más delgado. Su mandíbula tenía el hueco que se produce al saltarse comidas durante meses. No parecía un hombre enamorado. Parecía un hombre en una foto de rehén. Chloe habló a la habitación y no a mí. Mamá, papá, a todos, queríamos decírselo todo de una vez. Brandon y yo estamos enamorados. Debería haber habido una pausa. No la hubo. Mi madre ya se estaba moviendo. Fue al aparador, levantó el 8º plato. El plato que yo había contado a través de la ventana, y lo puso al lado de Chloe. El plato estaba caliente. Vi cómo el calor se elevaba de él. Lo había sacado del cajón calentador justo antes de que sonara el timbre. Ese plato había estado listo para él antes de que nadie fingiera sorpresa. Siéntate, cariño, dijo mi madre. ¿Estás en casa? Nadie habló durante quizás 4 segundos. Nadie preguntó si yo estaba bien. Mi padre se miró las manos. La tía Evelyn miró el pavo. Mi prima Hannah extendió la mano para coger su vino y derribó el tenedor de la mesa. Se agachó para recogerlo y tardó más de lo necesario. El único sonido fue la silla de Chloe deslizándose sobre la madera. Hice algo de lo que todavía estoy orgullosa. No lloré. No me fui. Cogí mi tenedor y le pregunté a mi madre, con una voz que no reconocí, si necesitaba ayuda con la salsa. Ella dijo, no, cariño. Todo ya está arreglado. Esa fue la segunda frase de esa noche que me dijo la verdad. Todo ya estaba arreglado. No ahora. Antes. Antes de que yo entrara, antes de que Chloe entrara, antes de que se cambiara el tamaño del anillo.
Antes de que se seleccionara el vestido de arándanos, todo había sido arreglado. Miré a Brandon al otro lado de la mesa. Se había sentado en la silla que solía ser la de mi abuela, la que tenía el respaldo tallado. La reservada para los invitados de honor. Se puso la servilleta en el regazo. No levantó la vista. Su muñeca se giró una vez hacia el vaso de agua. Mi madre levantó su copa hacia Chloe y Brandon. Finalmente, la combinación perfecta. Mi padre levantó su copa media pulgada del mantel. Brandon nunca tocó su vino. Eso era extraño porque Brandon bebe Burdeos incluso en el desayuno si se lo ofreces. Él bebió agua. Siguió bebiendo agua. Un hombre al que le decían qué hacer y cuándo y por quién. La tía Evelyn me observó durante toda la comida. No habló mucho. Pasó los panecillos. Cortó su propio pavo en trozos demasiado pequeños para comer. En un momento, mientras mi madre se reía de un chiste que Brandon no hizo, Evelyn golpeó su cuchara 2 veces contra su plato. No sé si lo hizo a propósito. Elegí creer que sí. Sonó como código Morse para "te veo". Miré a mi padre 3 veces durante la comida. Estaba masticando. Estaba cortando el pavo en la dirección equivocada, a contrapelo. Algo que mi padre nunca había hecho en mi vida. Su mano temblaba. No mucho. Lo suficiente para que yo lo notara, él lo sabía. No todo, pero lo suficiente como para romper la forma en que sostenía un cuchillo. Chloe habló. Habló de un viaje de luna de miel que aún no había planeado a un país que nunca había visitado en un mes en el que Brandon tenía una auditoría en el trabajo. Habló de los colores de la boda. Habló de un fotógrafo en Raleigh que tenía una lista de espera de 6 meses pero que les haría un hueco. No me mencionó a mí. No mencionó a Abril. No mencionó el anillo que llevaba puesto. En un momento, mi madre le puso la mano en el antebrazo a Chloe y dijo con un tono que nunca le había oído usar. Conmigo. Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Dejé mi tenedor. Respiré. Volví a coger el tenedor. El segundo plato salió. Coles de Bruselas con tocino. La receta de mi madre. He odiado esa receta desde que tenía 14 años. No la había hecho ni una sola vez en los 20 años que llevaba fuera de casa. Y esta noche, había hecho 2 bandejas. A Brandon le encantan las coles de Bruselas con tocino. Había cocinado su guarnición favorita para una cena que se suponía que era una sorpresa. A las 8:34, me levanté. Le di las gracias a mi madre por la comida. Di la vuelta a la mesa y le di un beso a mi padre en la frente y le dije en voz baja, ¿estás bien? Él dijo, estoy bien. Conduce con cuidado. Yo dije, lo haré. Chloe dijo desde el otro lado de la mesa, Denise, no te pierdas. No la miré. Dije, no lo haré. Lo dejé ambiguo a propósito. En el recibidor, al buscar mi abrigo, vi algo con lo que mi madre no había contado. Colgado en el gancho junto a su abrigo de lana de camello había un abrigo de cachemir negro que no era mío. Ni suyo, ni de Chloe, ni de la tía Evelyn. Un abrigo de mujer, talla pequeña, con la etiqueta de la tintorería Charlotte. Todavía grapada dentro de la manga. Levanté la etiqueta con 2 dedos. El nombre era Whitaker. Catherine Whitaker, la madre de Brandon. Ella había estado aquí antes hoy, antes de que yo llegara, antes de que Chloe llegara. Mientras mi madre fingía que el timbre era una sorpresa, me puse mi abrigo. Salí por la puerta principal. No la cerré de golpe. La cerré como se cierra la puerta de un tribunal. En silencio, a propósito, de una manera que dice, volveré. Para cuando llegué a mi coche, había dejado de ser la mujer que perdió al hombre. Me había convertido en la mujer que averiguaría cómo. El viaje a casa fue de 34 minutos. No encendí música. No llamé a nadie.
La tía Evelyn me llamó 3 veces entre Providence y Park Road. La envié al buzón de voz, no porque no quisiera hablar con ella, sino porque no quería escuchar una sola frase amable hasta que hubiera contado todo. La amabilidad me rompería antes de que estuviera lista. Conduje con ambas manos al volante. Conduje al límite de velocidad. No me salté ni un solo semáforo en ámbar. Tengo una regla de la Facultad de Derecho de un profesor que la dijo una vez y nunca más. Cuando estés enojado, haz todo según las reglas. Las personas enojadas son detenidas. Las personas enojadas dejan un rastro de papel. No iba a dejar un rastro de papel esta noche. En mi cabeza, hice una lista. 8 platos, plato caliente. El blazer azul marino de mi madre. El que usó el día que le dijo a mi prima que la eliminaba del testamento hace 10 años. Burdeos abierto a las 4. Chloe con el vestido de arándanos. El anillo con mis diamantes satélites. Brandon bebiendo agua. La mano temblorosa de mi padre. El movimiento de cabeza de la tía Evelyn. Coles de Bruselas con tocino. El abrigo de Catherine Whitaker en la entrada de mi madre un día en que Catherine Whitaker no estaba. Invitada a la cena de mi familia. En algún lugar cerca de Selwyn, me di cuenta de que no estaba llorando. En algún lugar cerca de Park Road, me di cuenta de que no iba a llorar. Había llegado a un lugar por debajo del llanto. Un lugar al que mi madre me había puesto sin saberlo. Un lugar que era más fresco y limpio que el dolor. Entré a mi garaje a las 9:18. Me senté con el motor apagado durante 1 minuto y medio. Escuché el tic-tac del motor enfriándose. Escuché mi propia respiración. Escuché el zumbido bajo del refrigerador a través de la pared. Saqué la llave del encendido. Salí del coche. Había un paquete en mi puerta principal. Papel marrón, la caligrafía de mi madre. Lo había enviado por correo. Lo que significaba que lo había enviado antes del Día de Acción de Gracias. Lo que significaba que ya sabía lo que iba a hacer esta noche cuando lo había llevado a la oficina de correos. Lo metí y lo puse en el mostrador sin abrirlo durante mucho tiempo. Vertí agua. Bebí el agua. Abrí mi portátil a las 11:32. No pedí la prueba de ADN porque sospechara del linaje sanguíneo. La pedí por algo que Brandon me dijo casualmente hace 2 veranos en un restaurante en Asheville. Después de su segunda copa de vino. Estábamos sentados en un patio. Me había mirado al otro lado de la mesa. Luego, a una fotografía enmarcada de mi familia en mi teléfono, se había reído y había dicho: Tú y Chloe no parecen hermanas en absoluto. Tú te pareces a tu padre. Ella se parece a no sé. Sé. Parece a alguien que he conocido, pero no puedo ubicarla. Yo me había reído. No le había hecho la pregunta que esa frase me suplicaba que hiciera. Le había dicho que había bebido demasiado Cabernet. Había pasado a hablar sobre el jardín de su madre. Durante 2 años, esa frase estuvo en una carpeta en mi cabeza que nunca abrí. Esta noche, la abrí. 3 kits, envío express. Introduje el pedido a las 11:52. 3, no 2. Todavía no sabía para quién era el tercer kit. Mis manos lo supieron antes que mi cabeza. Luego abrí el paquete de mi madre. Dentro había una pequeña caja de cuero y una tarjeta. La nota decía: para ti, para que la recuerdes. Con amor, mamá. La caja contenía el collar de perlas de mi abuela. El cierre estaba intacto. La hebra estaba intacta. Faltaba una perla aproximadamente a 1/3 del camino. Había visto esa perla esta noche. Estaba en el lóbulo de la oreja derecha de mi hermana. Mi madre había vuelto a engarzar las perlas de mi abuela en pendientes para Chloe y luego me había enviado el resto como premio de consolación. Ella sabía que volvería a casa esta noche. Y sabía que abriría este paquete en algún momento de esta semana. Y había escrito: con amor, mamá,
En una tarjeta sobre un collar que ya había destruido. Guardé la nota y las perlas en un cajón. No las tiré. La evidencia es evidencia, incluso cuando está envuelta en terciopelo. Me senté en el suelo de mi cocina durante 7 minutos. No sollocé. Respiré por la nariz y conté azulejos. Había 42 azulejos entre la estufa y el refrigerador. Los conté 2 veces. Contar era lo único que mantenía mis manos lo suficientemente firmes como para escribir. A la 1 de la mañana, me levanté. Abrí un documento en blanco. Lo titulé Observaciones de Acción de Gracias. Escribí cada detalle que pude recordar en orden. 8 platos. Plato caliente. El blazer de mi madre. Burdeos a las 4. El vestido de Chloe. El anillo. El agua de Brandon. La mano de mi padre. El movimiento de cabeza de la tía Evelyn. Coles de Bruselas. El abrigo de Catherine. La perla perdida. Guardé el documento en 2 unidades cifradas. No lo imprimí. El papel se puede encontrar. Las unidades cifradas pueden ser citadas, pero no fotografiadas fácilmente. A las 2:15, me fui a la cama. No dormí. Miré el techo. Esperé a que pasara lo peor de la noche. Cuando la primera luz entró por las persianas a las 6:30, me levanté. Me puse la ropa de trabajo y conduje a mi oficina. Era viernes. No había nadie. El edificio olía a limpiador industrial de limón y café rancio. Pasé mi credencial en la puerta del estacionamiento, el ascensor y el piso. 3 sellos de tiempo que más tarde probarían que estaba en el trabajo cuando dije que estaba en él. ¿Trabajo? Me senté en mi escritorio con un bloc de notas legal amarillo y comencé con lo único que sabía con certeza. Mi madre había orquestado esto, no reaccionado a ello. Lo había orquestado. Escribí esa frase en la parte superior del bloc y la subrayé 2 veces. Todo lo que estaba debajo de esa línea era trabajo. Usé la cuenta de mi padre. Sabía la contraseña porque la había configurado para él en 2019 y nunca la había cambiado. Usaba la misma contraseña para todo. Mi cumpleaños al revés con un signo de exclamación. Mi madre usaba la misma cuenta para gestionar la logística familiar porque mi padre nunca había aprendido a navegar por una unidad compartida. Mi madre compartía una carpeta de unidad con el llamada logística familiar. Ella había sido descuidada. Había sido descuidada de la forma en que la gente se descuida cuando deja de creer que alguien más en la familia está prestando atención. Había 11 correos electrónicos entre mi madre y Catherine Whitaker que comenzaban a principios de julio y terminaban el martes antes del Día de Acción de Gracias. Los leí en orden. Algunos eran educados. Algunos eran más cálidos que educados. El correo electrónico del 3 de septiembre de mi madre contenía la línea que me dejó seca. Catherine, Chloe está lista, ¿puede Brandon dejar de fingir ahora? ¿Lista para qué? ¿Fingiendo qué? Desplacé. Había una factura de restaurante del 12 de septiembre adjunta a uno de los hilos. Rustes en College Street, Uptown, 4 entradas. 2 botellas de Burdeos. Propina de 140. La tarjeta registrada era la de Catherine Whitaker. Mi madre no estaba pagando su propia conspiración. Los Whitakers sí. Leí el correo electrónico del 3 de septiembre 3 veces. Cada vez, una palabra diferente destacaba, lista, fingiendo. Ahora, Catherine había respondido ese mismo día. Él no está listo. Él la amaba. Me prometiste 6 meses. Dame 6. Mi madre le había respondido en menos de una hora. Tuvo 6. Tuvo 8. Te di todos los meses que pediste. Denise le devolvió el anillo en abril. Es noviembre. Chloe no puede esperar más. Chloe no puede esperar más. ¿Para qué?
Había una carpeta dentro de la carpeta. La pasé por alto la primera vez. Mi madre la había nombrado de forma inocua. Fechas familiares. Dentro de fechas familiares había una subcarpeta titulada Acuerdo W. Estaba bloqueada con autenticación de 2 factores en su teléfono, el cual yo no tenía. Llamé a mi primo Tyler. Tyler es el hijo de mi tía Evelyn. Tiene 28 años. Trabaja en seguridad de la información en un banco del centro y me debe exactamente un favor porque evité que su exnovia se quedara con la mitad de su apartamento hace 2 años. Le dije, Tyler, necesito entrar en algo. No te diré qué. Necesito que no me preguntes por qué. Él dijo, tía Patricia. Yo dije, sí. Él dijo, he estado esperando esta llamada desde que tenía 11 años. Yo dije, ¿por qué 11? Él dijo, te lo diré algún día, no hoy. Le tomó 11 minutos por teléfono. Guiándome a través de una recuperación de cuenta que mi madre no había endurecido. Se quedó en línea mientras hacía clic. Él dijo, ya estás dentro. Voy a colgar. No me envíes nada de lo que hay ahí. Nunca estuve al teléfono. Dentro del acuerdo W había 3 documentos. El primero era un árbol genealógico de los Whitaker que se remontaba a 4 generaciones. Anotado con la letra de mi madre con pequeñas estrellas junto a los nombres de los ricos. El segundo se titulaba Puntos de conversación de Chloe. El tercero se titulaba Contingencias si Denise sospecha. Abrí el tercero primero. Era un memorándum de 2 páginas escrito con la voz de mi madre pero pulido de una manera que ella no podría haber pulido sola, detallando qué decir si yo aparecía haciendo preguntas. Había una sección sobre cómo explicar el anillo, una sección sobre cómo explicar el momento. Una sección sobre cómo explicar el apartamento, y al final, una sola línea en negrita. Si menciona el testamento, redirigir. Si menciona Savannah, terminar la conversación. Savannah. Mi madre tenía una página sobre Savannah. Y le decía que dejara de hablar en el momento en que yo dijera la palabra. El segundo documento, Puntos de conversación de Chloe, era un guión de ensayo. Tenía 3 versiones de la frase. Estamos enamorados. La tercera versión estaba resaltada. Esa fue la que usó Chloe. Había puntos con viñetas sobre el lenguaje corporal. Había una línea sobre mirar a mi madre primero. Había una línea sobre no mirarme a mí. Había notas en el margen que reconocí como lenguaje de entrenamiento. Haz una pausa aquí. Respira aquí. Sonríe antes de la frase clave. El lenguaje de un entrenador de oratoria profesional, no de una madre. Saqué los extractos bancarios conjuntos de mis padres a través del portal de fideicomisos. Tengo acceso porque soy el albacea secundario de mi abuelo y mi madre canaliza parte de su fideicomiso a través de esa cuenta. Durante los 5 meses anteriores, mi madre había transferido un total de $15.600 a Chloe. La línea de la nota decía cosas como estilismo, odontología, gimnasio, y en junio. ¿Entrenamiento? Busqué entrenamiento más Chloe Jackson y encontré un testimonio en el sitio web de un entrenador de oratoria en Showzone. Agradecida a mi madre por prepararme para la conversación más difícil de mi vida. Chloe J. Mi madre había pagado a un profesional para que le enseñara a mi hermana cómo decirme en una frase que se había llevado a mi prometido. Me detuve durante 10 minutos y bebí un vaso de agua. No lloré. Llorar aún no era útil. Necesitaba entender una cosa más antes de permitirme nada. Necesitaba entender por qué. La respuesta empezó a tomar forma el sábado en la sala de lectura de mi propia oficina cuando saqué el testamento de mi abuelo de la bóveda y leí la cláusula 7.3 por 4ª vez en mi vida. Mi abuelo, Harold Jackson, falleció en 2016. Dejó un fideicomiso valorado en $2.3 millones. Era, según todos los relatos disponibles,
Un anciano paranoico que confiaba más en el papel que en las personas. Había sido engañado 2 veces en los negocios antes de los 40 años. Y nunca más confió en la palabra de otro ser humano. La cláusula 7.3 decía, los activos fluyen según Esters a los descendientes biológicos legítimos, verificados en el momento de la distribución. En caso de disputa, el albacea ordenará la verificación de ADN. El albacea registrado era su abogado, Theodore Brennan, de 71 años, jubilado, todavía vivo. Todavía contestando el teléfono al segundo timbrazo. El albacea secundario con autoridad para actuar si Theodore decidía no hacerlo era yo. Llamé a Theodore el sábado por la tarde. Contestó. Le pregunté si recordaba la cláusula de verificación de mi abuelo. Soltó una risa corta y seca. Denise, dijo, tu madre me ha preguntado por esa cláusula 3 veces en el último año. Cerré los ojos. Ya sabía lo que venía, pero le dejé que lo dijera. Ella me preguntó primero si la cláusula se aplicaba a los nietastros. Me preguntó en segundo lugar si la prueba de ADN era obligatoria en la distribución o solo si se impugnaba. Me preguntó en tercer lugar. Y esta es la que me preocupó. Preguntó si había alguna forma de renunciar a la cláusula en caso de lo que ella llamó una tecnicidad familiar extensa. Le dije que no. Me llamó una semana después y me preguntó si estaba específicamente excluida. Formulado como si me estuviera haciendo una pregunta hipotética sobre la familia de otra persona. Dije que no estaba protegiendo a Chloe. Estaba buscando una laguna. Theodore dijo, Denise. Ella quería saber si Chloe aún podría heredar si Chloe estuviera, como ella lo expresó, biológicamente conectada a la familia por una ruta diferente. Ahí estaba. Mi madre no temía perder a Chloe. Mi madre estaba aterrorizada de que cuando se ejecutara el testamento, la cláusula de ADN revelara lo que había estado ocultando desde antes de que yo naciera. Y estaba buscando una puerta por la que pudiera hacer pasar a Chloe. De todos modos, dije, Theodore, si pido una verificación bajo la cláusula 7.3, ¿puedes apoyar la presentación? Él dijo, he estado esperando esa llamada desde 2016. Ven a verme el lunes. Me senté en mi escritorio mucho después de que se puso el sol. Los limpiadores pasaron por el piso y los saludé desde mi puerta. Una de ellas, una mujer llamada Rosa, que había limpiado mi oficina todos los sábados durante 6 años. Me miró como la tía Evelyn me había mirado en la mesa de la cena. No dijo nada. Cerró mi puerta suavemente al salir. Las mujeres amables se reconocen. Es lo único útil que he aprendido gratis. Escribí 6 pasos en el bloc amarillo. Los escribí en orden. Le di una fecha a cada uno. Escaneé la página. La guardé en 2 unidades cifradas y quemé el original en el fregadero de la oficina. No había ningún rastro de papel que yo no controlara a partir de ese sábado. Conduje a casa con la radio apagada. Dormí por primera vez en 2 noches. Soñé con el 8º plato. Soñé que todavía estaba caliente. El domingo siguiente, llevé a mi padre a desayunar a la cafetería de Park Road, donde él y yo habíamos comido huevos Benedict durante 22 años. Llegó sin su anillo de bodas. Se lo había quitado y lo había dejado en su camioneta. Él no me lo dijo. Vi la banda pálida en su mano. Pidió los Benedict. Yo pedí panqueques que no comí. Estábamos a la mitad del café cuando le pregunté en voz baja sobre el viaje de mi madre a Savannah. En 1991. Dejó su taza. No fingió pensarlo. 3 semanas, dijo. Ella fue a ver a tu tía Dorine. Ella me dijo que Dorine ya estaba muerta. Lo supe el día que ella se fue. No pregunté. Dije, papá. Él dijo, no soy estúpido, Denise. Nunca fui estúpido. Estuve callado. Eso no es lo mismo.
Nos sentamos en un silencio que no era incómodo. La camarera nos rellenó los cafés sin preguntar. Mi padre había estado viniendo a este restaurante el tiempo suficiente para que el personal no interrumpiera una cara seria. Dijo sin mirarme. Chloe siempre fue diferente. Tú te pareces a mí. Ella se parece a alguien que no conozco. Solía pensar que tal vez a mi madre. He dejado de pensar eso. Luego dijo la frase que abrió la puerta que necesitaba. Si encuentras algo, cualquier cosa. Quiero saberlo. Soy lo suficientemente mayor para escuchar la verdad ahora. Puse mi mano sobre la suya. Su piel era más delgada de lo que había sido hace 5 años. La vena se levantaba de la parte posterior de su mano como un mapa de un río que nunca había caminado. Dije, está bien, papá. Él dijo. Tu madre fue a Savannah muchas veces a lo largo de los años. Siempre fue sola. Volvía con regalos. Que eran demasiado caros para un viaje de 3 días. No pregunté. Cada vez que no preguntaba, me hacía más pequeño. He sido pequeño durante 30 años. No quiero morir pequeño. No lloró. No lloré. Eso más que cualquier otra cosa me dijo lo serios que éramos ambos. Cuando llegó la cuenta, él la tomó primero. Siempre la tomaba primero. Hoy, lo dejé. No le peleé por la cuenta como solía hacer. Dejé que mi padre pagara el desayuno como un hombre porque necesitaba sentirse como uno y porque yo necesitaba dejarlo. En el estacionamiento, me abrazó. No me había abrazado así desde que era niña. Fuerte, 2 segundos completos más que un abrazo social. El tipo de abrazo que era un contrato, dijo en la parte superior de mi cabeza, hagas lo que hagas. Hazlo bien. No te apresures. Haz que se quede. Yo dije, lo haré. En el coche después, mi teléfono vibró. El laboratorio había confirmado la recepción de las 3 muestras. Resultados esperados de 3 a 4 semanas. Había obtenido mi muestra fácilmente. La di yo misma. Tomé de un cepillo viejo en el baño de invitados de la casa de mis padres. El baño todavía se usaba cuando ella se quedaba, todavía lleno de sus cosas de farmacia. Tomé la de mi madre de una taza de café que había dejado en mi apartamento 2 semanas antes. Labial en el borde. Había guardado la taza en una bolsa de papel dentro de mi congelador, no porque lo hubiera sabido, sino porque el labial de mi madre había sido un tono que no reconocí. Y había querido buscarlo en Google. Nunca lo busqué en Google. Lo usé. No envié la muestra de mi padre. No quería que fuera un instrumento. Quería que fuera un testigo más tarde. Todavía no. Mientras esperaba, no me derrumbé. Llevé 2 casos. Gané uno y resolví el otro. Fui al gimnasio 3 mañanas a la semana y corrí por la vía verde los fines de semana. No le dije a Nina Calvel, mi amiga más cercana y socia en una firma rival. Nada más que estoy en un juicio largo. No me llames hasta enero. Nina hizo una pausa en el teléfono y dijo, ¿juicio para la firma o para la familia? No respondí. Ella dijo, ok, estoy aquí. Dime cuándo. Nina siempre supo. Ella fue la amiga que miró a mi madre una vez en una cena hace 6 años y dijo en voz baja en él. Camino a casa, tu madre te mira como si te estuviera evaluando. Me reí entonces. Ahora no me estaba riendo. El 20 de diciembre, mientras estaba en una declaración en la otra punta de la ciudad, Chloe publicó su segundo anuncio de compromiso en Instagram. Brandon de rodillas, una piedra más grande, playa en Isle of Palms. Leyenda, esta vez para siempre. 136.000 seguidores le dieron me gusta a la foto. En la primera hora, mi padre me llamó desde el garaje y me dejó un mensaje de voz que decía. Solo yo vi la publicación. ¿Te quiero? Lo escuché 4 veces y lo guardé.
El 3 de enero, el laboratorio me envió un correo electrónico. Resultado inusual en la muestra 2. Por favor, vuelva a enviar para confirmación. La probabilidad de relación cae fuera del rango esperado. Sí. Recomienda la nueva presentación para mayor precisión. Supe lo que significaba inusual. Inusual significaba que la computadora había hecho un primer análisis y producido un número que la computadora no se sentía cómoda publicando sin un segundo hisopado. Solicité una segunda muestra de Chloe y fui a la casa de mis padres un sábado mientras mi madre estaba en un almuerzo de la junta del hospital. Mi padre estaba sentado en la cocina fingiendo leer el periódico. Levanté uno de los suéteres de Chloe del armario del pasillo. El que tenía su inicial bordada en el dobladillo. Lo puse en una bolsa. Mi padre dijo sin levantar la vista, tráelo limpio. Dije que lo haría. Asintió una vez y pasó la página de un periódico que había estado leyendo durante una hora. Al salir, me detuve en el pasillo. Había una fotografía enmarcada en la pared por la que había pasado 1000 veces sin ver. Era mi madre a los 30 años sosteniéndome de bebé en un porche que no reconocí. El porche no era nuestro. El porche no era de la tía Dorine. La tía Dorine ya estaba muerta entonces. Tomé una foto de la fotografía con mi teléfono y me fui. A finales de enero, mi padre me encontró en un almacén en el límite del condado. El edificio era de bloques de hormigón. La unidad tenía clima controlado y el gerente era un hombre con el que mi padre había hecho negocios. Durante 40 años. No nos registramos. Llevaba una caja de cedro bajo el brazo. Tenía un candado de combinación que él mismo había cortado con sus cizallas esa mañana. Nunca en 37 años de matrimonio había violado la privacidad de mi madre. Lo había hecho ahora. Me entregó la caja y dijo, no sé qué hay dentro. No miré. Eso es para ti. Dije, papá, ¿estás seguro? Él dijo, he estado seguro durante 27 años. Abrí la caja en una mesa plegable bajo una bombilla desnuda. Mi padre estaba al otro lado de la mesa con las manos en los bolsillos de su chaqueta. No se sentó. En la caja había 43 fotografías, 7 cartas manuscritas y un recibo de hotel. La fotografía de la parte superior de la pila era el 31 cumpleaños de mi madre, 1992. Yo tenía 2 años. En el marco, sujeta a su cadera en un vestido de lavanda. A su lado, con el brazo alrededor de su cintura. Había un hombre que nunca había visto en ningún evento familiar. Alto, pelo oscuro. Llevaba el mismo reloj que Brandon llevaba ahora. El reloj que Brandon había heredado de su padre cuando su padre murió en 2019. En la parte posterior de la fotografía, mi madre había escrito a lápiz, feliz cumpleaños a mí. 1992 encontré a G también en las otras fotografías. 1993, 1994, 1996, 1998. Cada una un poco más vieja, cada una un poco más feliz, cada una suya. En la fotografía de 1996, mi madre llevaba un vestido que recordaba de una tarjeta de Navidad. En la fotografía de 1998, estaba embarazada. El recibo del hotel estaba en su letra, trasladado al margen. De Marshall House, Savannah, del 16 al 19 de junio de 1998. Suite 214. 2 huéspedes, señor y señora. G. Whitaker, pagado en efectivo. Chloe nació el 3 de marzo de 1999. Hice los cálculos una vez y no los volví a hacer. Las 7 cartas estaban unidas con una goma elástica que se rompió cuando la toqué. 4 eran cartas de amor. 2 eran discusiones. La 7ª carta era una carta que Gregory Whitaker le había escrito a mi madre, sin fecha. Con su propia letra, nunca enviada, doblada 3 veces, aún crujiente. Patty. Catherine está empezando a sospechar. No puedo seguir haciendo esto a menos que le digas a Raymond.
La verdad. La chica merece saber quién es su padre. Si no se lo dices tú. Tendré que decírselo yo mismo un día antes de que sea demasiado viejo o esté demasiado muerto. G. Gregory Whitaker, el padre de Brandon. Levanté la vista de la carta. Mi padre estaba mirando un punto neutro en el techo del almacén. Dijo en voz baja, vi la primera fotografía ayer. No necesitaba ver ninguna de las otras. Dije, papá, él dijo, sigue. Leí cada carta en voz alta porque él me lo pidió. No se inmutó. No lloró. Cuando terminé la última, dijo. Vuelve a ponerlas exactamente como estaban. Cierra la caja. Llévala contigo. No la quiero en este edificio. Dije, ok. Él dijo, No me digas lo que encuentres después. Dime solo cuando estés lista para hacer algo al respecto. No. Quiero llevar algo que no pueda soltar. Dije, ok. Él dijo, voy a sentarme en mi camioneta un minuto. Salió y yo me quedé bajo la luz desnuda de una unidad de almacenamiento a mediados de enero. Sosteniendo la vida de mi madre, y terminé el trabajo. El 22 de marzo, un sábado, a las 10:16 de la mañana, el laboratorio envió el informe final. Asunto, resultados finales listos. Informe de 14 páginas adjunto. Por favor, póngase en contacto con nuestro consejero genético para discutir. Nota del consejero, las relaciones requieren interpretación. No lo abrí durante 4 horas. Respondidos correos electrónicos para un cliente en Raleigh. Comí un sándwich que había preparado la noche anterior. Puse la mitad del sándwich de nuevo en el refrigerador con 2 bocados restantes porque sabía que necesitaría algo a lo que volver cuando terminara. A las 2:30, abrí el informe. 14 páginas. Página 7. Denise Jackson y Raymond Jackson. Coincidencia de padre e hijo. Confianza del 99,99%. Exhalé. No me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración por esa. Todavía era su hija. El suelo bajo mí no desapareció. Mi padre seguía siendo mi padre. El único punto fijo en el diagrama permaneció fijo. Página 9. Chloe Jackson y Raymond Jackson. No hay coincidencia. Excluido como progenitor biológico. Asentí. No reaccioné. Lo sabía desde el desayuno en el restaurante. El informe solo confirmó lo que mi padre me había dicho con sus manos. Página 11. Chloe Jackson y Gregory Whitaker, fallecido. En la base de datos de ascendencia desde 2017. Coincidencia de padre e hijo. Confianza del 99,97%. Dejé la página. La volví a tomar. Leí la línea 2 veces. Página 13. La línea para la que no me había preparado. Chloe Jackson comparte el 25% de ADN con Brandon Whitaker. Relación de medio hermano confirmada. El laboratorio había hecho una referencia cruzada. Brandon había hecho un kit recreativo en 2018, cuando todo el mundo los hacía. Estaba en la misma base de datos. El algoritmo había hecho la coincidencia en el momento en que llegó la muestra de Chloe. El informe lo marcó automáticamente. Una computadora había visto lo que mi madre había pasado 27 años ocultando. Y la computadora no había parpadeado. Me quedé muy quieta durante 17 minutos. No llamé a nadie. No me levanté. No lloré. Mi madre había arreglado el matrimonio de mi hermana con el propio medio hermano de mi hermana. Mi madre lo había sabido. Mi madre había ensayado a mi hermana para que lo anunciara en el Día de Acción de Gracias de mi familia. Mi madre había calentado el plato. 17 minutos. Observé el segundero del reloj en la pared opuesta. Observé el minutero moverse 3 veces. En algún momento de esos 17 minutos.
Me di cuenta de que mi madre era una extraña y siempre lo había sido. Y que lo único que había perdido en ese comedor en Acción de Gracias era la versión de ella que había estado cargando desde que era una niña. Imprimí 3 copias del informe. Una fue a la caja fuerte de mi oficina. Otra fue a una caja de seguridad en una sucursal que había abierto la semana anterior. Y otra me la envié por correo certificado a un apartado de correos que había alquilado. Específicamente para la marca de tiempo. Cadena de custodia, papel firmado legalmente admisible. Luego abrí mi teléfono y guardé un nuevo contacto. No llamé. No envié un mensaje de texto. Guardé el número como CW y puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Me comí el resto del sándwich. Estaba seco. Me lo comí de todos modos. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con el bloc amarillo. Escribí 6 pasos. A cada uno le puse una fecha. Paso 1, reunirme con Theodore esta semana. Paso 2, reunirme con Catherine Whitaker, primera semana de mayo. Paso 3. Confirmar la coincidencia de ADN de Brandon a través de la prueba independiente de Catherine. Tercera semana de mayo. Paso 4. Preparar la presentación de impugnación del testamento según la cláusula 7.3. Presentar cuando esté lista. Paso 5. Revelación en Nochebuena en casa de mis padres, 20 de diciembre. Paso 6. Acciones legales posteriores a la revelación, enero. Escaneé la página. La guardé en 2 discos. Quemé el original en el fregadero. Ningún rastro de papel que yo no controlara. Retuve a 2 abogados. Theodore para el testamento. Una mujer que había conocido en la junta de la Asociación de Abogados de Charlotte, Harriet Donovan. De 45 años, especialista en fraude y tergiversación para el resto. Pagué a ambos de mi cuenta personal, no de la firma. Harriet leyó el informe de ADN, las cartas. Las capturas de pantalla de la unidad y los extractos bancarios de una sola vez sin hablar. Cuando terminó, dejó el expediente y dijo: su madre no sobrevivirá a esto socialmente, quiere destruirla o quiere darle espacio para que se destruya a sí misma. Dije, la autodestrucción es más barata. Ella sonrió sin humor. También es más pesada. Usted cargará con un pedazo de su colapso. ¿Lo empuje o no? Asegúrese de saber qué pedazo está eligiendo. Dije, el pedazo donde ella lo hace delante de todos los que la vieron poner el plato extra. Harriet asintió una vez y cerró el expediente. Entonces lo construiremos para que ella misma camine hacia él. Mi trabajo es asegurarme de que él suelo no ceda bajo sus pies en el camino. A finales de abril, le escribí un correo electrónico de 4 líneas a Catherine Whitaker. Le dije que tenía información sobre Gregory que concernía a nuestras 2 familias. Le dije que estaría en Roers Uptown el 2 de mayo, a la 1, sola. 11 minutos después, me respondió: estaré allí. He esperado 30 años. Antes de poder reunirme con Catherine, mi madre me llamó. Era la primera llamada de ella en 4 meses. Su voz era ensayada y cálida. ¿Cariño? Esta Navidad es en casa. Chloe quiere hacer una fiesta de compromiso en casa. Toda la familia. Dije, claro, iré, mamá. Traeré el pastel de nuez. Ella exhaló. Lo oí. La oí creerme. Dijo, eso será perfecto. Dije, sí. Después de colgar, me quedé en mi cocina durante un largo minuto. Nunca le había mentido a mi madre con un tono tan limpio. Entendí en ese minuto que al fin y al cabo había heredado algo de ella. Solo planeaba usarlo en ella. El 2 de mayo, llegué a Roers 15 minutos antes. Elegí el reservado de la esquina porque tenía 2 salidas y una mala línea de visión desde el bar. Catherine llegó exactamente a tiempo. Tenía 61 años, una viuda con un blazer negro y sin joyas. Pidió agua. Yo también.
Se sentó frente a mí y permaneció en silencio durante 8 segundos antes de decir: he ensayado este discurso durante 30 años. No recuerdo ni una palabra. Dije: yo tengo el mío. Iré primero. Puse el informe de 14 páginas sobre la mesa. No lo abrí. No necesitaba hacerlo. Ella miró el sobre y no lo tocó. Dijo: he sabido que Chloe era la hija de Gregory desde que tenía 2 años. Encontré una de sus fotografías de bebé en su maletín. Él la había llevado consigo. No dije nada. Ese es mi pecado. No hablé. Ella metió la mano en su bolso y sacó una pila de cartas dobladas atadas con una cinta. Gregory le escribió a tu madre 17 cartas que nunca envió. Las encontré después de su muerte en un cajón cerrado. Tuve que hacer que un cerrajero lo abriera porque no me dejó la llave. La última fue escrita 2 semanas antes de su derrame cerebral. Dice: dile a la chica que me estoy quedando sin tiempo. Trató de ser un hombre mejor de lo que era. Se quedó sin tiempo antes de saber cómo. Miré la cinta. No la desaté. Ella dijo: le hice la prueba a Brandon. Levanté una taza de café de su apartamento hace 3 semanas. Hice que la muestra se analizara de forma independiente. El laboratorio lo emparejó con Chloe como medio. Hermanos. Su voz no se quebró, pero su mano, que rodeaba el vaso de agua, se puso blanca por los nudillos. Mi hijo ha estado durmiendo con su propia hermana. Sabía lo suficiente como para detenerlo. No lo detuve a tiempo. Ese también es mi pecado. Dije: ¿por qué viniste hoy? Ella dijo: porque tú tienes lo que yo nunca tuve. Tienes el valor de decirlo en voz alta. Firmaré cualquier declaración que necesites. Me sentaré en cualquier mesa donde me pongas. Testificaré cualquier cosa que sea verdad. Dije: hay una mesa en la que necesito que te sientes. Ella dijo: dime cuándo. Dije: 20 de diciembre. Ella dijo: ¿dónde? Dije: el comedor de mis padres. Ella dijo: yo traeré el vino. No reímos, pero algo se relajó entre nosotras. Ella deslizó un sobre por la mesa, papel crema sellado, mi nombre escrito en él con letra de hombre. Este es el apéndice personal de Gregory. Fue archivado en 1999 antes de que fuera nombrado. $600,000 están reservados para, y cito, mi hija. Si alguna vez es reconocida. Viene con una condición. Debe contactar a su madre biológica para perdonarla o negarse dentro de los 12 meses posteriores al reconocimiento. Él pensó que la obligaría a decir su nombre en voz alta. Fue ingenuo. Dije: me aseguraré de que lo sepa. Catherine dijo una cosa más antes de irse. Se levantó, me miró y dijo: él no quería esto. Pero tú estás haciendo lo que él no tuvo el valor de hacer. No lo olvides cuando estés despierta. Después. No nos abrazamos. No nos dimos la mano por más de un segundo. Se puso el abrigo. El mismo abrigo de cachemir negro que había encontrado en el vestíbulo de mi madre en acción de gracias, y salió al sol. Me senté en el reservado un minuto después de que ella se fuera. Bebí el resto de mi agua. Deslicé el sobre de Gregory en mi bolso. Hice una señal al camarero y pagué la cuenta en efectivo con una propina que se olvidaría mañana. Entre mayo y diciembre, construye el resto. Harriet redactó la moción bajo la cláusula 7.3. Theodore la revisó y firmó. La presentación permaneció en mi bóveda, sin ejecutar, esperando la fecha que le había dado. Hablé con mi padre 2 veces al mes en persona, nunca por teléfono. Hablé con la tía Evelyn los domingos. No vi a Chloe. No vi a mi madre. No vi a Brandon.
Era una mujer preparando una habitación. El 20 de diciembre llegó vestido de Navidad. Mi madre había puesto la mesa en rojo y dorado. Había 9 puestos. Ella no sabía que había invitado a 9. Pensaba que había invitado a 8. El noveno era un secreto que yo llevaba. Llegué a las 6 con el mismo vestido azul que había usado el día de Acción de Gracias anterior. El mismo vestido, la misma casa, la misma mesa. La simetría era una herramienta. Le entregué a mi madre el pastel de nuez en la puerta. Me besó más tiempo de lo habitual. Me estaba poniendo a prueba. La dejé. Estás hermosa, cariño. Gracias, mamá. ¿Está todo? ¿Estás bien? Fue la primera vez que me hacía esa pregunta en un año. Me preguntó por qué necesitaba que le dijera que sí. Dije, estoy genial, mamá. Huele delicioso aquí. Ella exhaló. Alivio. Estaba aliviada. Eso también lo archivé. En la sala de estar, Chloe llevaba un vestido plateado, su tercer anillo de compromiso en el dedo. La piedra casi absurda. Brandon estaba a su lado con los ojos de un hombre que había estado parado en un lugar durante un año y estaba demasiado cansado para moverse. Chloe me abrazó de forma performativa. Le devolví el abrazo en la medida justa. Denise, me alegro mucho de que hayas venido. No me lo perdería. Me miró la cara buscando alguna señal de lo que yo sabía. No le di nada. Había practicado. Mi padre estaba junto a la chimenea con el traje que había usado en el funeral de su madre. Me miró al otro lado de la habitación y asintió una vez. La tía Evelyn estaba en el sofá con un vestido verde bebiendo algo que no era vino. Me había preguntado la semana anterior qué necesitaba de ella esta noche. Le había dicho que necesitaba que fuera testigo. Eso era todo. A las 6:45, sonó el timbre. Me levanté antes que mi madre. Caminé hacia la puerta. La abrí. Mamá, dije por encima del hombro. Invité a alguien. Creo que todos querrán conocerla. Catherine Whitaker entró al vestíbulo. El rostro de mi madre se vació de color en un largo segundo. Nunca antes ni después he visto un rostro humano hacer lo que hizo el de mi madre. No fue sorpresa. Fue reconocimiento. El reconocimiento de una mujer que ha sido superada. Abrió la boca. No salió nada. Brandon se levantó. Dijo, mamá, ¿qué haces aquí? Catherine dijo, tu hermana me pidió que viniera. Brandon dijo, mi hermana. Catherine miró a Chloe. No le respondió. Todavía no. No en esta habitación. Me estaba esperando a mí. Mi madre encontró su voz. Catherine, yo no sabía qué. Catherine dijo, Denise me invitó. Creo que es hora. Mi madre se volvió hacia mí y por primera vez en su vida, sus ojos me tuvieron miedo. Me había mirado decepcionada. Me había mirado críticamente. Me había mirado aburrida. Nunca en 32 años me había mirado con miedo. Tomé el abrigo de Catherine y lo colgué en el gancho donde mi madre lo había colgado en septiembre. Simetría. La cena fue servida. Le pregunté a Chloe sobre sus planes para la fiesta de compromiso. Le pregunté a mi madre si había ajustado la receta del pavo. La felicité por la salsa. Bebí un sorbo de Burdeos y dejé la copa. No hablé mucho durante 45 minutos. Los dejé hablar. Dejé que mi madre llenara el silencio con el sonido de su propia voz porque sabía que el silencio se acercaba y quería que recordara que había tenido esos 45 minutos para hablar mientras aún podía. Chloe habló de la fiesta de compromiso. Habló de flores. Habló de un fotógrafo en Raleigh, el mismo. No miró a Catherine. Catherine no la miró. La tía Evelyn no dijo una palabra. Comió despacio. Pasó los panecillos. Me miró una vez a través de la mesa. Asentí una vez.
Mi padre cortó el pavo. Lo cortó de la manera correcta esta noche. A contrapelo, su mano no tembló. Cuando se retiró el plato principal, antes del postre. Coloqué un sobre de papel manila sellado en el centro de la mesa junto a la salsera. Sello de cera roja. 9 personas lo miraron. Mi madre dijo, Denise, cariño, no necesitamos. Dije en voz baja, mamá, no te lo estoy pidiendo. Abrí el sobre. Saqué el informe de 14 páginas. No lo leí todo. Leí 4 frases. Frase 1. Raymond Jackson es mi padre biológico. La mano de mi padre se apoyó plana sobre la mesa. Sus ojos se cerraron por un segundo. Cuando se abrieron, estaban firmes. Frase 2. Raymond Jackson no es el padre biológico de Chloe. La cara de Chloe todavía no entendía. La cara de Brandon empezó a hacerlo. Lo vi buscar el borde de la mesa con la mano derecha. Vi sus dedos encontrarlo y agarrarlo. Frase 3. Gregory Whittaker es el padre biológico de Chloe. Catherine cerró los ojos. Mi madre hizo un pequeño sonido, casi un zumbido. El sonido que hace una persona cuando es golpeada en el estómago y aún no puede formar una palabra. Frase. Brandon y Chloe son medio hermanos. El ADN coincide con un 99,97%. La habitación se detuvo durante 4 segundos. Chloe hizo un pequeño sonido, no una palabra. Se levantó. Tiró su silla contra la pared. Corrió. Oí la puerta del baño cerrarse de golpe. Oí la cerradura girar. Brandon miró a su madre como si nunca la hubiera visto. Catherine lo miró y dijo, «Lo sabía, hijo. Lo siento. Fui una cobarde». Brandon se levantó. No dijo nada. Salió por la puerta principal en calcetines. No regresó esa noche. Sus zapatos siguen, hasta donde yo sé, debajo de esa mesa del comedor. Mi madre se levantó lentamente. Su mano temblaba. Diré esto claramente. No me miró. No miró a mi padre. No miró el baño donde Chloe se estaba desmoronando. Miró a Catherine y dijo con una voz que nunca le había oído usar. Catherine, lo siento mucho. Lo siento mucho. Mi padre dejó su servilleta. La servilleta aterrizó perfectamente doblada. Patty, dijo. Ella no se volvió. Patty, dijo de nuevo un poco más fuerte. He estado esperando 27 años para oírte pedirle disculpas a alguien. Te disculpas con la persona equivocada. Mi madre se volvió lentamente. Abrió la boca. Dijo, Raymond, él dijo. No una palabra. La dijo como un juez dice anulado. Ella cerró la boca. Él se levantó. Caminó hacia el vestíbulo. Tomó su abrigo del gancho. Tomó la llave de repuesto de su camioneta del pequeño plato de latón donde mi madre la había guardado durante 37 años. No cerró la puerta de golpe. La cerró suavemente, como un hombre cierra la puerta de una casa en la que no volverá a vivir. La tía Evelyn se levantó de su silla. Caminó a mi lado. Puso su mano en mi hombro. No dijo una palabra. Ese fue todo su discurso. Miré a mi madre y dije, mamá, gracias por la cena. Recogí mi sobre. Recogí mi bolso. Besé a la tía Evelyn en la mejilla. Miré a Catherine. Catherine asintió una vez. Dejé el pastel. Chloe y Brandon terminaron en 72 horas. Su Instagram se hizo privado en una semana. Perdió 43.000 seguidores antes de bloquear la cuenta. Me envió un mensaje de texto que decía, ¿por qué no me lo dijo mamá? No se disculpó. No preguntó cómo estaba. No respondí. Pensé en ese mensaje de texto durante mucho tiempo.
Chloe había sido criada para creer que era el sol, y el sol no pide disculpas por brillar. Había hecho la única pregunta que me dijo que nunca entendería lo que me había hecho a mí. Solo lo que le habían hecho a ella. Sentí por ella un dolor que no había esperado. Ella también era una víctima. No era mi víctima. Era la de mi madre. Theodore presentó la moción del testamento el día después de Navidad. Mi madre no la impugnó. No pudo. El ADN estableció la cláusula. El 27 de diciembre, Chloe fue eliminada como beneficiaria. 1.1 millones de dólares volvieron al fideicomiso. Pedí a la corte que redirigiera cada dólar a un fondo de becas a nombre de mi abuelo. Para estudiantes de derecho de primera generación en su alma mater en Virginia, no lo toqué. Theodore me llamó después de que la presentación fuera aprobada. Dijo, Denise, tu abuelo te habría estrechado la mano. Dije, él no estrechaba manos. Él asentía. Theodore se rió por primera vez en un año. Mi padre solicitó la separación el 28 de diciembre. Mi madre tampoco la impugnó. Se mudó a un apartamento de una habitación a 3 cuadras de donde yo me mudaría en primavera. Trajo 3 cajas, ropa, libros, una caja de zapatos con fotografías mías de niña. Dejó su anillo de bodas en un plato en la encimera de la cocina de la casa en Providence Road. No se lo llevó. No lo tiró. Lo dejó donde mi madre lo encontraría. Catherine ejecutó el apéndice de Gregory. Chloe fue notificada de los 600.000 y la condición. Ella lo rechazó. Fue lo primero que le vi hacer con principios. No sé si lo hizo porque lo decía en serio o porque estaba enfadada con mi madre. Decidí no saberlo. Algunas decisiones pertenecen solo a la persona que las toma. Mi madre vendió la casa de Providence Road en 4 meses. Aceptó la primera oferta por debajo del mercado. Se mudó a un apartamento de una habitación en Mint Hill. Renunció a 2 juntas de mujeres antes de que pudieran pedírselo. Perdió a las personas a las que había llamado amigas durante 30 años en un solo invierno. Me han dicho que va a la iglesia los domingos y se va antes del café. Me escribió una carta a finales de noviembre antes de la revelación de Navidad que llegó a mi buzón. El lunes siguiente. 7 páginas escritas a mano con la letra cursiva que había usado para firmar mis permisos escolares. Comenzaba, Denise, si alguna vez quieres escuchar mi versión. Te lo contaré todo sin excusas. Sé que es tarde. No la respondí. No la tiré. La puse en un cajón en una carpeta donde podría encontrarla si alguna vez cambiaba de opinión. No he cambiado de opinión. La tía Evelyn me llamó la semana después de Navidad. Dijo, ¿estás bien? Dije, eres la primera persona en preguntarme eso en un año. Ella dijo, me lo he estado preguntando en mi cabeza todos los días. Debería haber preguntado en voz alta. Lamento que haya tenido que ser una cena para darme el valor. Dije, tocaste tu cuchara 2 veces. Lo sabías. Ella se quedó en silencio. Luego dijo, lo supe durante 30 años. Vi a tu madre en el vestíbulo de un hotel en Savannah en 1996 con un hombre que no era tu padre y conduje a casa y no le dije nada a nadie. Ese es mi pecado. Dije, entonces tú y Catherine tienen algo en común. Ella dijo, lo sé. Hablamos la semana pasada. Ahora vamos a almorzar todos los meses. Vamos a ser el tipo de mujeres mayores que dicen la verdad. Llevamos 30 años de retraso. Me reí por primera vez en lo que pareció una temporada, y ella se rió también. A mediados de enero, notifiqué mi renuncia en mi bufete. No di explicaciones. Abrí un pequeño consultorio en Noda, 2 habitaciones encima de una cafetería. Y le pedí al pintor que pusiera mi nombre en el cristal, Jackson Estate and Family Lab. Mi primera clienta fue una mujer de 41 años de Raleigh cuya madre había estado reescribiendo discretamente un testamento para excluirla.
Leí el borrador. Encontré las lagunas. La vi llorar. Y le di pañuelos. Y no le dije que su historia era la mía. Solo le dije que le creía. Eso fue suficiente. Siempre es suficiente. En Nochebuena, un año después de ese día de Acción de Gracias, ofrecí una cena en mi nueva casa en Noda. Había 3 platos. Mi padre, mi tía Evelyn, yo. Mi padre se había mudado a un apartamento a 3 manzanas de distancia. Caminó a través de la nieve. Tocó mi timbre y cuando abrí la puerta, sostenía un pequeño ramo de flores blancas y la caja de zapatos con fotografías. Dijo, pensé que deberías tener estas. Eras un bebé con un aspecto divertido. Me reí. Él se rió. Fue la primera vez que lo oí reír así en 10 años. La tía Evelyn trajo una botella de vino y sin maquillaje. Dijo riendo, esta es la primera Navidad en 20 años que como sin pintalabios. Había traído un plato de su madre, de mi abuela, judías verdes con almendras tostadas. Puso el plato en la mesa junto al pastel de nuez. 3 platos de manos de 3 mujeres. Nadie había calentado un plato con antelación. Nadie había sido entrenado. Mi padre cortó el pavó de la manera correcta, a contrapelo. Su mano no tembló. Cortó 3 porciones y las pasó de una en una. Se sentó a la cabecera de la mesa porque yo lo había puesto allí. Miró la silla y me miró a mí y dijo, ¿estás segura? Dije, siéntate, papá. Él se sentó. Hicimos el pastel de nuez juntos con la receta de mi abuela. Usamos sus tazas medidoras. Usamos su cuchara de madera. Mi madre no estaba en esa cocina. Y por primera vez, entendí que mi abuela también había sido una mujer. Y que había criado a una hija que se convirtió en mi madre. Y que la receta era la parte de mi abuela que mi madre no había podido arruinar. Después de la cena, mi padre dejó su café. Dijo, quiero decir algo. Dije, está bien. Él dijo, no te protegí lo suficiente. Estuve callado demasiado tiempo. Sabía que algo andaba mal cuando eras una niña. Lo supe cuando vi la cara de tu hermana en el hospital. Me dije a mí mismo que el silencio era el precio de que la familia permaneciera unida. Eso no era amor. Eso era cobardía. Lo siento. Puse mi mano sobre la suya. Dije, todavía eres mi padre. Él dijo, nunca necesité un papel para saber eso. La tía Evelyn no habló. Se secó los ojos una vez con su servilleta y luego sirvió más vino. Catherine Whitaker me envió un mensaje a mi teléfono justo después de medianoche. Había pasado la Navidad con Brandon, quien se había mudado de nuevo a su casa y estaba aprendiendo lentamente a respirar de nuevo. Su mensaje decía, él no quería esto. Pero tú hiciste lo que él no pudo. Él te lo agradecería si pudiera. Le respondí con 2 palabras. Gracias. Apagué mi teléfono. Me paré en la ventana de mi nueva casa. Había empezado a nevar, el tipo de nieve rara y ligera que cae en Charlotte. Quizás una vez al invierno, las luces de la calle captaron los copos. En algún lugar de la cuadra, un vecino había colgado demasiadas luces de Navidad en un porche demasiado pequeño. Y parpadeaban como parpadean las luces baratas, y me encantaron. Pensé en la mesa de Acción de Gracias, los 8 platos, el plato caliente, el vestido de arándanos, el anillo con mis diamantes satélite, el vino que mi madre había estado respirando desde las 4. La frase de la voz de mi madre, ¿estás en casa? Se lo había dicho a mi hermana. No me lo había dicho a mí desde que tenía 12 años. Esta Navidad, me senté en mi propia mesa con mi padre y mi tía y 3 platos. Nadie puso un plato extra para nadie. Nadie me preguntó si estaba bien porque había dejado de necesitar que me lo preguntaran. Había dejado de medir mi vida por quién aparecía y había empezado a medirla por quién se sentaba ahí. Se quedaba.
Mi nombre es Denise Jackson. Ahora tengo 33 años. Soy abogada por contrato y la hija de Raymond Jackson y la fundadora de un pequeño bufete de abogados en un barrio que mi madre nunca ha visitado. El pasado día de Acción de Gracias, mi hermana entró en el comedor de mis padres de la mano del hombre con el que me iba a casar. Y mi madre puso un plato extra y nadie preguntó si yo estaba bien. Esta Navidad, me hice la pregunta que nadie me hizo. Esperé la respuesta como se espera que las pruebas vuelvan de un laboratorio. Estoy bien. Finalmente estoy bien. Apagué la luz de la cocina. Cerré la puerta principal. Subí las escaleras de la primera casa que había comprado sola. Y me fui a la cama en silencio y dormí.